Cuando entré al juzgado, mi hija Isabel se rió. No fue una carcajada. Fue una risita baja, rápida, como si ver a su madre de 68 años defendiendo su propia casa le pareciera ridículo. Mauricio, mi yerno, negó con la cabeza. Para ellos, yo ya estaba derrotada. Entonces, Ignacio Barragán, magistrado retirado y observador de la audiencia, levantó la vista. Se quedó blanco. La pluma le tembló entre los dedos y murmuró: «¡Santo Dios! Sí es ella». Toda la sala volteó hacia mí. Hasta ese momento, Isabel y Mauricio creían que yo era solo una viuda cansada a la que podían arrinconar con un expediente para quedarse con su casa y sus cuentas. Lo que no sabían era que yo había pasado media vida en salas como esa, mucho antes de que mi hija aprendiera a mentir mirándome a los ojos. Empujé la puerta, y el rechinido hizo que varios levantaran la cabeza. Olía a papel viejo y café recalentado. Caminé despacio, con zapatos bajos y una carpeta apretada contra el pecho. Ahí estaba Isabel Rojas Castañeda, con un vestido azul marino que yo misma le había regalado en Navidad. A su lado, Mauricio Santamaría, traje gris, gesto de superioridad y esa calma de quien cree que todo está arreglado. Cuando me vio, Isabel volvió a sonreír. Chiquito, apenas. Pero me bastó. La jueza Patricia Montes revisaba el expediente. Cerca de ella estaba Ignacio Barragán, con el cabello blanco y la espalda recta. No estaba ahí para intervenir. Álvaro Menchaca, mi abogado, había logrado que asistiera como observador de una comisión del Colegio de Abogados sobre abuso patrimonial contra adultos mayores. Ignacio y yo nos conocíamos de otra vida. Nuestros ojos se cruzaron. Él me reconoció antes de que alguien pronunciara mi nombre. La señora Josefina Castañeda Rojas, anunció la secretaria. Me senté frente a mi hija. Isabel empezó a morderse una uña. Siempre hacía eso cuando estaba nerviosa. Mauricio se inclinó para decirle algo al oído. Yo no hablé. Todavía no. Para entender cómo llegué ahí, hay que volver a febrero, a la mañana en que Agustín Rojas Velasco murió en el patio de nuestra casa en Zapopan. Le dio un infarto mientras regaba las orquídeas. Cuando salí, todavía tenía la manguera en la mano. Después de 43 años de matrimonio, todo se redujo a una llamada a emergencias, una ambulancia que llegó tarde y una casa que dejó de sonar como casa. Agustín no era perfecto. Nadie lo es. Pero era mi compañero. El hombre con quien había pagado recibos, discutido por tonterías, criado a nuestra hija y envejecido sin darnos cuenta. En el funeral, Isabel lloró mucho. Lloró bonito, casi como si supiera que todos la estaban mirando. La gente la abrazaba y decía: «Pobrecita, ¿cómo quería a su papá?». Mauricio se quedó junto a ella, con una mano en su hombro. Yo no lloré frente a nadie, no porque no me doliera, sino porque a cierta edad una aprende que algunos confunden el dolor con permiso para empujarte. Durante las primeras semanas después del entierro, la casa me pesaba de una manera rara. No era solo estar sola. Era encontrar sus lentes junto al periódico, su taza en el escurridor, sus zapatos viejos debajo de la cama. Había días en que preparaba café para dos y me daba cuenta tarde. Entonces apagaba la cafetera, tiraba la mitad y me quedaba parada sin saber qué hacer con las manos. Isabel venía y decía que quería acompañarme, pero nunca se sentaba conmigo a hablar de su padre. No me preguntaba qué necesitaba. Revisaba, miraba, calculaba. Y cuando yo la sorprendía abriendo un cajón, sonreía como si yo fuera la exagerada. 2 meses después, sus visitas se volvieron más frecuentes. Llegaba con pollo rostizado, caldo, pan dulce, cosas que yo no pedía. Abría cajones, movía adornos, revisaba la alacena. Al principio, pensé que era preocupación. Luego entendí que estaba haciendo inventario. «Mamá, no puedes seguir sola en esta casa tan grande», me dijo una tarde. «Llevo 30 años viviendo aquí, Isabel. ¿Y si te pasa algo?». Mauricio estaba de pie junto al comedor. «Doña Josefina, solo queremos lo mejor para usted», por cómo lo dijo. Me dieron ganas de aventarle el cenicero de cristal. No lo hice. Todavía creía que mi hija no sería capaz de hacerme daño de verdad. Agustín había sido cuidadoso. Trabajó como gerente administrativo en una distribuidora de alimentos de Guadalajara.
No éramos ricos de lujos, pero teníamos una casa pagada, una pensión estable y ahorros. La casa, una propiedad vieja con buen terreno en Zapopan, valía cerca de 9 millones de pesos. En cuentas y fondos había poco más de 3 millones. Agustín había dejado testamento. Su parte de la casa y los ahorros quedaban bajo mi uso y administración mientras yo viviera. Isabel heredaría después, no antes. Ese era el problema. Yo todavía no conocía la deuda de Isabel y Mauricio, pero había señales. Mauricio trabajaba en una agencia de publicidad y contestaba llamadas en el patio, bajando la voz cuando mencionaban bancos. Isabel hacía organización de eventos por su cuenta y cuidaba mucho su imagen, pero había dejado de comprar cosas nuevas, aunque seguía fingiendo que todo iba bien. Su departamento en Providencia era bonito, demasiado caro para lo que ganaban. Yo lo notaba, pero una madre a veces decide no ver para no avergonzar a sus hijos. Un sábado, Mauricio se sentó frente a mí con su celular en la mano. ¿Ha pensado en adelantar algunos trámites, doña Josefina? ¿Qué trámites? Los de la casa, los bienes, para evitar problemas después. ¿Después de qué? Sonrió, incómodo. Después de que usted falte. Lo miré sin parpadear. Todavía no me he muerto, Mauricio. Isabel bajó la mirada. Mauricio carraspeó. Nadie dice eso. Pero podría hacer una donación en vida o nombrarnos administradores. Usted seguiría viviendo aquí. Solo sería simplificar las cosas. Lo voy a pensar, dije. Ellos se miraron. Esa mirada me dijo más que todo su discurso. Después llegaron las visitas con pretextos. Que el recibo de la Comisión Federal de Electricidad, que el predial, que una humedad en el baño. Un día encontré a Mauricio midiendo la sala con una cinta. Otro día, vi a Isabel fotografiando los cuadros que me había dejado mi padre. Cuando entraba al cuarto, dejaban de hablar. Una noche, tras una de sus visitas, encontré un folleto de remodelación sobre una silla. En la portada decía: aumente el valor de su propiedad para venta o renta. Ahí entendí que no querían cuidarme, querían vender. Luego empezó la campaña. Isabel me llamaba todos los días. «Mamá, ¿ya te tomaste la medicina?» Solo tomaba una pastilla para la presión. «Sí, Isabel. ¿Segura?» «Ayer me dijiste lo mismo, y el pastillero estaba casi lleno». Era mentira, pero una mentira repetida con voz de preocupación empieza a meterse donde no debe. Mauricio llegó con una libreta. «Para que apunte sus pendientes». «No necesito una libreta. Es normal olvidar cosas con la edad. Normal». Esa palabra empezó a perseguirme. Después, vinieron los incidentes inventados. Una tarde Isabel entró pálida. «Mamá, una vecina me dijo que dejaste el gas abierto toda la noche». «¿Qué vecina?» «La señora Claudia». «La señora Claudia murió hace 6 meses». Isabel se quedó quieta. Luego dijo: «Bueno, su hija». Me confundí. «¿Mónica?» «Vive en Hermosillo, y no viene desde hace años». No dejé el gas abierto. Ni siquiera había cocinado. Pero al día siguiente una prima me llamó llorando porque, según la familia, yo ya estaba muy mal. Otra persona dijo que no reconocía a mis nietos. Yo no tenía nietos. Para entonces, la mentira ya estaba haciendo su trabajo. La última pieza fue el doctor Darío Beltrán. Mauricio lo llevó a mi casa con un maletín caro y una sonrisa fría. Dijo que solo quería hacerme una valoración. «¿Qué día es hoy?» «Martes». «¿En qué ciudad estamos?» «Zapopan, aunque usted debería saberlo si vino manejando». «¿Cuánto es 7 por 8?» «56». Me hizo preguntas básicas, llenó un formato de memoria y se fue antes de terminar el café. Contesté todo. Aún así, al final dijo: «Hay señales leves. Yo recomendaría que la familia empiece a apoyarla con sus cuentas y sus bienes». Isabel fingió sorpresa. Pero yo le vi el alivio en la cara. Esa noche me senté en el sillón de Agustín. La casa estaba callada. La traición me ardía en el pecho, pero no lloré. Tomé el celular que Mauricio creía que apenas sabía usar y activé la grabadora de voz. Desde ese día empecé a guardar todo. La notificación llegó un jueves. Sobre Manila, sello del juzgado, mi nombre completo, decía: promovente Isabel Rojas Castañeda. Persona interesada, Josefina Castañeda Rojas. Asunto:
Solicitud de medidas de apoyo para administración patrimonial por presunta incapacidad. Leí las 17 páginas con las manos frías. César Santamaría, primo de Mauricio y abogado de ambos, describía a una mujer desorientada, olvidadiza, incapaz de pagar sus cuentas. Anexaba reportes médicos, supuestos testimonios de vecinos, declaraciones de una farmacia y una lista de conductas erráticas. Yo pagaba la luz, el agua, el predial y mis cuentas bancarias sin ayuda. Me levantaba a las 6, hacía café, regaba mis plantas y leía las noticias. Pero en ese expediente yo ya no era una persona. Era un problema con nombre completo. Esa misma tarde llegó Isabel. Todavía tenía llave. «Mamá, tenemos que hablar». Levanté el sobre. «¿De esto?» Mauricio apareció detrás de ella. «Déjenos explicar. ¿Cómo pensaban quitarme mi casa y mis cuentas sin mirarme a la cara?» Isabel se sentó en la orilla del sillón. «Solo queremos protegerte. Qué curioso. Todos los que quieren quitarme algo dicen que es para protegerme». Mauricio habló con su tono tranquilo. «Doña Josefina, esto es una formalidad. Usted seguiría viviendo aquí. Nosotros solo manejaríamos las cuentas para que todo esté en orden». «¿En orden para quién?» «La casa sigue a nombre de usted y de don Agustín. Si el juzgado lo autoriza, podemos evitar problemas después. Si la casa se tiene que vender, se vende. No podemos dejar todo detenido por miedo». «¿Vender mi casa?» Isabel quiso tomarme la mano. La aparté. «No ahora, mamá. Tal vez después. Una casa más chica sería mejor para ti, más segura. El dinero podría crecer». Mauricio perdió la paciencia. «Está exagerando. Tarde o temprano todo va a ser de Isabel. Solo estamos adelantando las cosas». Miré a mi hija, buscando a la niña que yo había criado. No la encontré. «Firma, mamá», dijo Isabel. «El licenciado dice que si aceptas, será rápido y sin dolor». «¿Sin dolor? ¿Quitarme mi dignidad te parece sin dolor? No voy a firmar nada». Mauricio sonrió de lado. «Entonces será por las malas». Cuando se fueron, cambié la cerradura. Luego revisé la grabación. Todo estaba ahí. Esa noche, abrí el cajón inferior de mi escritorio. Ahí guardaba una carpeta café que llevaba décadas cerrada. Dentro estaba mi cédula profesional, mi credencial vieja del Colegio de Abogados de Jalisco y algunos recortes que mi madre había conservado. En una foto aparecía yo a los 24 años, recién titulada Tercera de mi generación. En los recortes se hablaba de una joven abogada que había ganado casos contra inmobiliarias, patrones abusivos y despachos que creían que una mujer no podía sostener un litigio. Isabel sabía que yo había estudiado Derecho, pero siempre lo trató como una anécdota vieja, algo que se había quedado en mis cajas. En los 80, ser abogada litigante era entrar a una sala sabiendo que algunos hombres ya habían decidido no escucharte. Yo aprendí a hablar claro, aprendí a probar, aprendí a esperar el error del contrario. En un caso de 1983, conocí a Ignacio Barragán. Él era un joven agente del Ministerio Público, serio, terco, preparado. Yo le gané por un error procesal suyo. Al terminar, me tendió la mano. «Licenciada Castañeda, fue un honor enfrentarme a usted. También fue un honor, licenciado Barragán». Él sonrió. «Usted va a llegar lejos». Por un tiempo fui lejos. Luego me casé con Agustín, tuve a Isabel, y un embarazo difícil se volvió una pausa profesional. La pausa se volvió años. Cuando quise volver, mis clientes ya tenían otros abogados, y mi vida estaba en casa. No me arrepentía de haber sido madre. Me dolía haberme olvidado de mí. Mi cédula seguía ahí, vigente. Yo no había dejado de ser abogada, solo había dejado de ejercer. Tomé el teléfono y llamé a Álvaro Menchaca, viejo amigo de la universidad y abogado en Guadalajara. «Menchaca. Álvaro, soy Josefina». Hubo silencio. «Josefina Castañeda. Pensé que te habías borrado del mundo. Necesito ayuda». Le conté todo. No me interrumpió. Al final dijo: «Ven mañana, vamos a contestar bien. Y esta vez ellos van a tener que probar lo que dijeron». Álvaro me pidió orden. No quería rabia sin pruebas. Me hizo llevar recibos, estados de cuenta,
mensajes, fechas de llamadas y nombres de personas que pudieran hablar por mí sin exagerar. No vamos a ganar porque te tuvieron lástima, me dijo. Vamos a ganar porque mintieron y podemos demostrarlo. Esa frase me acomodó la cabeza. Yo no necesitaba que me rescataran. Necesitaba que me dejaran defenderme. El cumpleaños de Isabel fue una semana después. Me invitó a cenar en su departamento de Providencia. Álvaro me aconsejó ir. Escucha. Graba. La gente se confía cuando cree que ya ganó. Fui. Isabel abrió con un vestido rojo y sonrisa perfecta. Mamá, qué bueno que viniste. En la sala había parientes, amigos y compañeros de Mauricio. Yo me senté cerca de la ventana con la bolsa en las piernas. El celular ya grababa. La cena fue fría aunque todos hablaran fuerte. Pasta, vino, pastel y conversaciones sobre viajes, autos y dinero. Cuando llegó el postre, Mauricio se levantó con una copa. Quiero decir algo. Hoy celebramos a Isabel, pero también queremos compartir una decisión familiar. Sentí el golpe antes de oírlo. La mamá de Isabel ha necesitado cuidados. Ha estado olvidadiza. Por eso vamos a encargarnos de su casa y sus finanzas, para que viva tranquila. Todos me miraron. Isabel se acercó y puso una mano en mi hombro. Sus dedos apretaron. Es duro ver así a tu propia madre, dijo. Débil, confundida. Pero hay que hacer lo correcto. Luego se inclinó. No te preocupes, mamá. Nosotros vamos a encargarnos de todo. Tu casa, tu dinero, tus cuentas. Me levanté. Me voy. Pero falta el pastel. No tengo hambre. Nadie me detuvo. Al llegar a la puerta, escuché a Mauricio en la cocina. En 2 meses esa casa va a ser nuestra. La señora ya estorba más de lo que ayuda. Pero bueno, una herencia no cae del cielo. Se rió. Luego escuché la risa de Isabel. Por lo menos está cooperando, dijo ella. Si no, esto sería una pesadilla. Me quedé con la mano en la perilla. Estorba. Eso era yo para mi hija. No me volteé. Salí. En el elevador me temblaron las manos, pero no borré la grabación. Respiré hondo antes de salir y guardé el celular sabiendo que esa grabación podía defenderme. En mi casa, sola, puse el audio otra vez. La palabra volvió a sonar estorba. No era una frase dicha al calor del momento. Era la verdad que habían estado escondiendo bajo visitas, comida y sonrisas. Yo no les daba miedo por estar enferma. Les daba prisa porque seguía decidiendo. El lunes fui al despacho de Álvaro. Escuchó los audios con los audífonos puestos. Cuando terminó, se quitó los lentes y se quedó callado unos segundos. Esto les cambia todo. ¿Sirve? Sirve si lo presentamos bien. Vamos a ofrecer los audios con transcripciones, fecha de creación y el teléfono original para cotejo. También pediremos valoraciones independientes. Neurólogo, psiquiatra, geriatra. Y vamos a revisar cada supuesto testigo. No será barato, dijo después. Puedo pagarlo. No lo digo por eso. Lo sé. Le hablé de Ignacio Barragán. Álvaro levantó una ceja. ¿El magistrado retirado? Me conoció cuando yo todavía litigaba. Puedo moverlo por la comisión del colegio. Como observador. Nada más. Nada más. Álvaro pidió tiempo para integrar las pruebas. Durante las semanas siguientes, crucé la ciudad hasta Tlaquepaque para visitar a Irene Hernández, una antigua clienta. Salí después de la hora pico y aún así hice casi 40 minutos. Yo había representado a su esposo Alfredo en un caso laboral en 1987. Cuando le expliqué, me tomó la mano. Usted ayudó a mi familia. Yo voy a declarar. Otros antiguos clientes aceptaron hablar de mi trayectoria. También declaró mi contador, la ejecutiva del banco que me atendía desde hacía años y una vecina que me veía resolver sola mis pagos y trámites. Las valoraciones médicas salieron claras sin deterioro cognitivo, con capacidad plena para decidir y administrar bienes. Un viernes, Álvaro llamó. Barragán asistirá como observador. Y Josefina, piensa bien esto. Tu hija va a quedar expuesta. Recordé la risa de Isabel en la fiesta. Ya se expuso sola. Antes de la audiencia, Álvaro me hizo repetir mi declaración varias veces. No para que sonara ensayada, sino para que no me quebrara en la primera frase. Si lloras, no pasa nada, dijo.
pero no les regales el control de la sala. Esa noche dormí poco. Dejé la ropa lista en una silla y puse la carpeta sobre la mesa del comedor. A las 5 de la mañana ya estaba despierta, escuchando el silencio de la casa como si Agustín todavía pudiera darme una respuesta desde algún cuarto. La mañana de la audiencia me vestí con pantalón negro, blusa blanca y saco sencillo. Álvaro pasó por mí a las 9. Salimos con tiempo, porque Periférico no perdona. Llegamos a la ciudad judicial antes de las 10. Isabel y Mauricio ya estaban ahí con César. Al verme con Álvaro, dejaron de sonreír. «Mamá, ¿contrataste abogado?», preguntó Isabel. «Sí». Mauricio frunció el ceño. «Esto era un asunto familiar». Álvaro respondió. «Dejó de serlo cuando ustedes lo llevaron al juzgado». Dentro de la sala, César habló primero. Presentó a Isabel como una hija preocupada y a mí como una viuda incapaz de manejar su patrimonio. Isabel lloró cuando debía. Mauricio le sostuvo la mano. Todo parecía ensayado. Cuando César terminó, la jueza me miró. «Señora Josefina, ¿desea manifestar algo?». Me puse de pie. «Sí, jueza». Mi voz salió firme. «Mi nombre es Josefina Castañeda Rojas. Soy licenciada en Derecho, con cédula profesional vigente. Litigué durante más de 15 años en materia civil y penal. Me retiré para cuidar a mi familia, pero nunca perdí la capacidad de pensar, decidir ni administrar mi vida». La sala quedó quieta. Isabel palideció. César dejó de mover la pluma. Ignacio Barragán me sostuvo la mirada desde su asiento. «Solicito que se integren las pruebas que la parte promovente omitió», dije, «porque muestran el verdadero motivo de este procedimiento. Aquí no pidieron apoyos para respetar mi voluntad, pidieron una forma elegante de quitármela». Álvaro entregó dictámenes, estados de cuenta, recibos, testimonios, audios y transcripciones. Los audios ya habían sido ofrecidos, y la jueza autorizó escuchar fragmentos. «Primero», dije, «los reportes presentados por mi hija son incompletos. El doctor Beltrán estuvo en mi casa menos de 20 minutos y no aplicó una valoración seria. Además, tiene relación profesional con Mauricio Santamaría por trabajos que Mauricio hizo para una clínica privada». César intentó protestar. La jueza levantó la mano. «Licenciado Santamaría, la señora está en uso de la voz», continué. «Me evaluaron un neurólogo, una psiquiatra y una geriatra. Los tres concluyeron que tengo capacidad plena». La jueza revisó los papeles. También se revisaron mis cuentas. No había pagos atrasados, retiros extraños, ni transferencias dudosas. Mis gastos eran normales servicios: supermercado, medicina, mantenimiento de la casa. Álvaro dijo que eso era importante porque desmontaba la imagen de una mujer que ya no podía manejar dinero. Yo pensé que era triste tener que probar algo tan simple. Pero así era la situación. Mi hija había logrado que hasta mi normalidad necesitara testigos. Segundo, una de las supuestas vecinas que reportó que dejé el gas abierto murió 6 meses antes de la fecha señalada. Su hija vive en Hermosillo, y la farmacia no tiene registro de la compra duplicada que aquí se menciona. Mauricio se aflojó la corbata. Cada mentira tenía un propósito: hacerme parecer incapaz para quitarme mi casa y mis cuentas. Álvaro reprodujo el primer audio. La voz de Mauricio llenó la sala. «Está exagerando. Tarde o temprano todo va a ser de Isabel. Solo estamos adelantando las cosas». Luego mi voz. «¿Vender mi casa?» Y la de Isabel. «No ahora, mamá. Tal vez después». Después vino el audio de la fiesta. «En 2 meses esa casa va a ser nuestra. La señora ya estorba más de lo que ayuda. Pero bueno, una herencia no cae del cielo». Se escuchó la risa. Luego, la voz de Isabel. «Por lo menos está cooperando. Si no, esto sería una pesadilla». Nadie habló. La jueza dejó de escribir. Isabel empezó a llorar, pero ya nadie la miraba como víctima. Repetí, despacio: «La señora ya estorba más de lo que ayuda». «Eso dijo mi yerno». Y mi hija se rió. Miré a Isabel. «Yo te crié. Me desvelé cuando estabas enferma. Vendí las joyas de mi madre para completar tu universidad cuando pasamos una mala racha. Y tú me viste como un trámite pendiente». Isabel bajó la cabeza. Volví hacia la jueza. «Este asunto no es sobre mi salud. Es sobre 2 personas que no quisieron esperar una herencia
y fabricaron una historia para quitarme lo mío mientras sigo viva. La jueza decretó un receso. Al salir, Isabel intentó acercarse. «Mamá, no ahora». Mauricio apretó la mandíbula. «Se va a arrepentir. Somos familia». Lo miré. «No me hables de familia después de lo que escuché en ese audio». En el pasillo, Álvaro se quedó a mi lado. «Lo hiciste bien. Todavía falta». «Sí, pero ya no pueden sostenerlo igual». Cuando volvimos, César habló de una mala interpretación. La jueza no le dio mucho espacio. Este juzgado no puede ignorar la posible fabricación de pruebas ni el intento de limitar la capacidad jurídica de una persona con base en hechos falsos, dijo. Luego resolvió sobre las medidas solicitadas. Negó la solicitud de Isabel. Dejó a salvo mi derecho a administrar mi persona y mis bienes. Ordenó dar vista al Ministerio Público por posibles hechos de falsedad, uso de documentos irregulares y tentativa de fraude. También pidió remitir copia para revisar la actuación de César Santamaría. La resolución escrita llegaría días después, pero en esa sala todos entendimos lo esencial. Mauricio se levantó. «Jueza, por favor, esto nos va a destruir». «Siéntese», dijo ella. Mauricio obedeció. La audiencia terminó. Y con ella, la mentira que habían construido sobre mí. Ignacio se acercó al final y me tendió la mano. «Licenciada Castañeda, fue un honor verla de nuevo en una sala». Tomé su mano. «Gracias, Ignacio. No ha perdido firmeza». No supe qué contestar. Después de tantos años, escuchar eso me pesó más que cualquier aplauso. En los meses siguientes, el caso avanzó despacio, como avanzan casi todos los asuntos legales. Pero avanzó. No todo fue inmediato. Hubo citatorios, llamadas, abogados que pedían tiempo, oficios que parecían no moverse. Algunos familiares dejaron de hablarme porque, según ellos, yo había exagerado al llevar el asunto hasta el final. Otros me llamaron para disculparse por haber creído los rumores. A casi todos les contesté lo mismo. No necesitaba que eligieran un bando. Necesitaba que la próxima vez pensaran antes de repetir una mentira. El doctor Beltrán no sostuvo su dictamen cuando lo citaron. Primero dijo que era una valoración preliminar. Después aceptó que Mauricio le había pagado 80,000 pesos por emitir un reporte favorable. Mauricio había sacado dinero de una tarjeta para pagar ese dictamen. Apostaba poco comparado con lo que pensaba quitarnos. La clínica separó al doctor mientras lo investigaban. Una supuesta testigo admitió que Mauricio le ofreció 50,000 pesos por decir que yo caminaba desorientada por la calle. César fue separado del caso, y su despacho abrió una revisión interna. Mauricio perdió su empleo en la agencia de publicidad cuando el asunto se hizo público. Isabel perdió varios clientes, y, con ellos, la imagen de mujer correcta que tanto cuidaba. Yo presenté una demanda civil por daño moral y afectación patrimonial. No pedí una fortuna. Pedí una compensación que doliera lo suficiente para que entendieran que acusar a una madre de incapaz no podía salir gratis. El convenio no fue millonario, pero los obligó a pagar cada mes durante mucho tiempo. Al final, Isabel y Mauricio aceptaron hacerlo en parcialidades. Cuando recibí el primer pago, lo doné a una casa de asistencia para adultos mayores en Tlaquepaque. La directora, Lucía Salgado, me recibió en una oficina sencilla, con paredes que necesitaban pintura. ¿Viene a visitar a alguien? No. Vengo a donar. Le mostré el comprobante. Este dinero viene de una compensación. Mi hija y mi yerno intentaron quitarme mi casa. No quiero guardarlo. Quiero que sirva para personas que sí fueron abandonadas. Lucía se quedó callada. Luego me tomó las manos. Con esto podemos comprar medicamentos y arreglar parte del techo. Asentí. Entonces úselo para eso. Salí de ahí más tranquila. No feliz. Todavía no. Pero tranquila. 3 meses después de la audiencia, Isabel me llamó. Dejé que el teléfono sonara muchas veces antes de contestar. Bueno. Mamá, ¿puedo verte? Ahora sí quieres hablar conmigo. Por favor. Casi colgué. Pero una parte de mí, la parte que seguía siendo madre aunque doliera, aceptó. El sábado, a las 3, en mi casa. Llegó puntual y sola. Ya no parecía la Isabel de la fiesta.
Traía el pelo recogido sin cuidado, la cara lavada y una camiseta sencilla. No la abracé. Señalé el sillón. Siéntate. Preparé café para ocupar las manos. Dejé la taza frente a ella. Habla. Mamá, vine a pedirte perdón. ¿Por qué exactamente? Le tembló la boca. Por intentar que te quitaran el control de tu casa. Por mentir. Por dejar que Mauricio hablara de ti así. Por decir que eras una carga. Empezó a llorar. Llorar es fácil, Isabel. Lo sé. Fui cobarde. Mauricio me decía que era lo correcto, que tarde o temprano ibas a necesitar ayuda. Y yo quise creerle porque estábamos llenos de deudas. La hipoteca del departamento, las tarjetas, todo. Cuando papá murió, vi tu casa y pensé que era una salida robándome. Asintió. Por primera vez no intentó adornarlo. ¿Dónde está Mauricio? Nos separamos. Dice que le arruiné la vida. Los dos lo hicieron. No te escondas detrás de él. Lo sé. Entonces dime qué quieres. ¿Dinero? ¿Casa? ¿Que te perdone para que puedas dormir? Negó con la cabeza. No quiero nada. Solo quería decirte que tenías razón. Me ganó la deuda. Me ganó la vergüenza. Y aún así, sabía lo que estaba haciendo. Me levanté y miré hacia el jardín. Las orquídeas de Agustín seguían ahí. Lo que más dolió no fue la casa, dije. Fue verte reír. Fue escuchar que yo estorbaba y saber que tú estabas de acuerdo. Isabel lloró más fuerte. Yo era tu madre, no un trámite. No contestó. Levántate. Obedeció. ¿Quieres una oportunidad? Sí. No te voy a dar un perdón rápido. Te voy a dar una condición. Trabaja. Mantente sola. Paga tu parte de la compensación con tus propias manos. Sin Mauricio, sin mentiras, sin pedir lástima. Cuando lo hagas, hablamos. Ya conseguí trabajo, dijo. Recepcionista en una clínica dental. Me alcanza apenas. Entonces ya empezaste. Me va a tomar mucho tiempo. Eso es lo justo. Me miró como una niña asustada, pero ya no era una niña. No vengas cada semana a llorar. No me uses para calmar tu culpa. Vive con lo que hiciste y aprende a no volver a hacerlo. ¿Algún día me vas a perdonar? Tardé en responder. No lo sé. Tal vez algún día pueda mirarte sin que me duela tanto. Por ahora, eso es todo. Ella caminó hacia la puerta. Mamá, de verdad lo siento. Bajé la voz. Yo también. Cuando se fue, me apoyé en la puerta y lloré. No por debilidad. Lloré porque entendí que hay cosas que no vuelven a su lugar, aunque una las siga queriendo. Han pasado 2 años desde aquella audiencia. Sigo viviendo en mi casa de Zapopan, pero ya no igual. Adapté una parte como estudio independiente y lo renté a una familia joven. Con eso pago arreglos, viajo y dono cuando puedo. Isabel pagó su parte poco a poco durante más de 1 año y medio. Hace 6 meses me llamó para decirme que había terminado. La recibí otra vez. Estaba más delgada, con las manos ásperas y la mirada más quieta. La habían ascendido a asistente administrativa en la clínica. Iba a terapia. Hablamos poco del pasado. No porque estuviera olvidado, sino porque ya no quería vivir dentro de él. No la he perdonado por completo. No sé si lo haré. Pero dejé una puerta abierta, apenas. A veces eso es lo único que una madre puede dar sin traicionarse. Ahora estoy sentada en un café de Mérida, cerca de Paseo de Montejo, con el calor de la tarde detenido bajo los árboles. Mañana tomaré un vuelo a Oaxaca. Después, si el cuerpo aguanta, quizá iré a Huatulco o a San Luis Potosí. Agustín y yo siempre dijimos que viajaríamos cuando hubiera tiempo. Él no llegó a hacerlo. Yo sí. Mi celular vibra. Es Álvaro. Josefina. Una televisora quiere entrevistarte sobre abuso patrimonial contra adultos mayores. ¿Te interesa? Respondo sí. Después de mi viaje, guardo el teléfono y sigo caminando. Entro a una librería pequeña y compro 3 libros sin mirar el precio. No porque los necesite. Los compro porque puedo decidirlo yo. Cuando salgo de la librería, camino sin apurarme. Nadie me espera para pedirme cuentas. Nadie tiene una llave de mi casa sin mi permiso. Nadie puede decidir por mí con una sonrisa de lástima.
Tal vez eso no parece mucho para quien nunca lo ha perdido. Para mí es todo. Después de lo que intentaron hacerme, poder decidir algo tan simple fue una victoria.